Contacto Valle está en la juega. Las 11 de la mañana, 33 minutos, y a esta hora saludamos al representante de la Cámara, Alfredo De Luque. Señor De Luque, muy buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes. Bueno, estamos celebrando el primer año de sancionada la ley sobre la seguridad ciudadana. ¿En qué consiste esta ley? Bueno, la ley es un conjunto de herramientas que le otorga el Congreso de la República a la policía, a la fiscalía, a los jueces de la nación, con el fin de que puedan empezar a luchar de una manera diferente contra el crimen organizado. Es un compendio de normas que modifica el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, las normas sobre infancia y la adolescencia, algunas normas sobre extinción de dominio, en fin, es un sinnúmero de normas de donde se hacen bastantes arreglos a las situaciones de cómo se debe combatir estas nuevas fórmulas de criminalidad organizada en el país, que comúnmente hemos llamado BACRIM. Cuando se expide la ley de seguridad ciudadana a la que usted se refiere, se piensa que algunos robos permanentes y hurtos continuados que son del común acontecer se iban a frenar. Sin embargo, la realidad ha sido distinta. Parece ser que quedó en letra muerta precisamente una serie de normas que apuntaban a acabar con delitos como los del robo de celulares. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué la ley no ha sido tan efectiva? ¿Quiénes han incumplido? ¿Quiénes no están haciendo su tarea? ¿El gobierno nacional? ¿Los operadores de celulares? ¿Quiénes no están haciendo la tarea para que problemas como los actuales, como el robo de celulares y la muerte por el robo de celulares, que es mucho más grave, estén ocurriendo? Sí, es un tema, en especial el robo de celulares, muy importante que abordamos con mucha responsabilidad en esa reforma. Estábamos pues dentro del dilema de que teníamos un delito que era delito más cometido en el país en ese momento, y creo que aún hoy lo sigue siendo, que presenta una pequeña reducción, pero nos enfrentamos al dilema de cómo prevenirlo sin la clásica fórmula de robo de celular. El tema aquí es que teníamos que buscar un sistema para prevenirlo. Entonces allí nos pusimos a estudiar y encontramos una fórmula muy interesante que fue acogida en algunos países de Europa, especialmente en el Reino Unido, donde ya tiene 10 años de estar en vigencia, en donde se crea una lista o una base de datos de celulares buenos y otra lista de celulares malos. En la primera van a estar todos los celulares que tienen un origen lícito en el país, en la segunda van a estar los celulares que tienen un origen ilícito, es decir, han sido robados, han sido hurtados, se le han extraviado a cualquier persona. Esas bases de datos teníamos 6 meses a partir de la expedición de la ley para que empezaran a funcionar, y efectivamente empezaron a funcionar el 1 de enero de este año. Pero su aplicación no ha sido efectiva. ¿Y por qué no ha sido efectiva? Porque las empresas celulares han fallado en su obligación de tener a tiempo depurada la lista de datos positiva, es decir, la de celulares buenos, debido a que ellos tenían un desorden en esa base de datos, en la línea de celulares que todos tenemos y que usamos en el país, que ha impedido que en ese momento esté depurado. Llevan hasta la fecha, es decir, 6 meses después de expedida la ley, un año después de expedida la ley, 6 meses después de vencido el plazo, tratando de depurar la base de datos y aún no alcanza. Dicen que el 1 de octubre lo van a tener listo, y quisiera yo pensar que va a ser así, pero de verdad que les ha faltado mucha más agresividad, una campaña más agresiva, más ambiciosa, con el fin de ayudar a que este sistema funcione lo más pronto posible, y de esa manera pues evitar que se sigan presentando estos casos tan alarmantes. El robo de celular está penalizado, que se roba un celular de acuerdo a la proporción del daño que sufre una persona, es decir, el valor del celular está perfectamente penalizado. Ahora, quien roba un celular y mate, pues el que mate por robarse el celular va a tener que sufrir condena, si no estoy mal, hasta de 50 años de prisión. Esos temas están bien regulados por el Código Penal. Lo que tenemos es que frenar el negocio de vender su celular, de comprar un celular robado y de vender un celular robado. Además de esa medida, en la Ley de Seguridad Ciudadana la complementamos con la creación de un nuevo tipo penal que es enfocado a quien altere o modifique el email o número de identificación de los celulares, con el fin de que el celular pueda ser incluido dentro de esa lista positiva y de esa manera incluirse nuevamente dentro del mercado de celulares lícitos en el país. Quien se roba un aparato de celular versus lo que cuesta, pues a según la legislación penal, a ser penalizado por ese daño económico que causa. Pero el problema es que mata a las personas por robarle. El homicidio también está penalizado,
¿Qué nos faltaba por penalizar y para complementar las medidas de los bases de datos de que les venía conversando? Que se penalizara a la persona que intente burlarse de las listas positivas. Entonces, quien haga eso, es decir, modifique el número de identificación de un celular, va a sufrir una pena o a verse... Pues, señor representante Alfredo Rafael de Luque, pues la comunicación verdaderamente está muy defectuosa, representante. Yo sí quisiera hacerle la invitación a una próxima oportunidad, ya por efectos de tiempo, para que ampliemos y abordemos más profundamente este tema que se me antoja muy interesante. A usted, representante, mil gracias por su comprensión y esperamos tener una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Frente al tema del robo de celulares, precisamente por eso habíamos invitado al representante a la Cámara, Alfredo Rafael de Luque. Pues la problemática ha estado siempre, sin embargo, en los últimos días ha habido una problemática mayor porque ya existen muertes por robo de celulares. En Bogotá hubo una muerte de un abogado promisorio que iba incluso para Harvard y que caminando en horas de la noche hacia su residencia fue hurtado su celular y ese robo tuvo como consecuencia su muerte. Mire, varias consideraciones al respecto, pero lo que usted manifiesta es completamente cierto. Y no vamos muy lejos, no vamos a Bogotá, vamos a Buga, vamos al Valle del Cauca. Hay gente que es apuñalada, que es herida o que es asesinada por robarle el teléfono. En ese sentido, si le voy a preguntar al representante, ¿no ha tenido mucha aplicabilidad o no ha sido muy contundente la ley? En Colombia son robados 3 celulares por minuto. Sí, no, y es verdad. Imagínense, y esa cifra salió ayer en una publicación de una revista. 3 celulares por minuto son robados en el territorio colombiano. Y a eso le agregamos que no solamente te roban el celular, sino que también te matan o te dejan mal herido. Pero ¿quién es más responsable? Quien roba obviamente tiene una responsabilidad flagrante, o quien compra celulares robados. Detrás de esto se ve que hay una mafia a los celulares robados, a los equipos móviles, pero la ley no es del todo muy fuerte frente a penalizar estos robos y esta comercialización de equipos celulares. ¿Qué va a hacer entonces el gobierno y las autoridades frente a esto? Y Buga no se ha quedado por fuera de lo de las cifras de celulares y ha venido engrosando la lista de robo de equipos móviles. Mire, 3 por minuto considerando los que se denuncian, sin considerar la gente que dice, dejemos así, yo voy a dejar eso así, que no denuncio. La estadística puede incrementar. Quedamos entonces pendientes para una próxima oportunidad. Desafortunadamente no hubo buena recepción de la señal con el señor representante, quien es el autor de esta ley. Pero allí, ¿cuál sería la responsabilidad de las empresas de telefonía celular? El tema es muy interesante. Pero él decía que los operadores de celulares no estaban respondiendo del todo porque la base de datos que ellos tienen no ha sido todavía totalmente elaborada y no han terminado con hacer ese filtro de datos. Hay una base de datos, una negativa y una positiva, pero todavía ninguna de las dos está totalmente finiquitada.